Os saludamos de nuevo. ¿Habéis sido bendecidos? ¿Estáis disfrutando? Está siendo un verdadero festín, ¿verdad? Hemos llegado al momento de nuestro debate. Comenzaré con una oración. Después, Dani desea comunicaros algo. Inclinemos nuestros rostros para comenzar. Amante Padre Celestial, te alabamos por tu bondad y te agradecemos por tu amor. Te agradecemos por tu palabra y especialmente por la palabra que se hizo carne y moró entre nosotros, el cual es Jesús. Te alabamos con todo nuestro corazón. Deseamos que nuestras vidas se entreguen a ti y por medio de Cristo finalmente seamos esa generación que refleje su gloria, su justicia y la tuya ante el universo. Pedimos tu bendición para este debate y que estés con nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos a Dani. Él es el motor que mueve muchos de estos eventos. Él quiere deciros algo, así que adelante. Tengo aquí un asistente especial. Os agradecemos a todos por venir. Hemos disfrutado mucho vuestra compañía. Tenemos algunos materiales muy especiales que estarán disponibles al acabar el sábado. Comenzaré con esto. Cara a cara con el verdadero evangelio del pastor Priebe. Tras la puesta de sol estarán todos en la mesa de ahí fuera. Hay otros dos libros especiales. El retorno de la lluvia tardía y Herido en casa de sus amigos, ambos de Ron Duffield. Hemos estado hablando sobre la naturaleza de Cristo. Hay un libro de Dennis Priebe editado por GreatControversy.org. La organización de Larry Kirkpatrick, llamado ¿Es esencial o no?, está también el capítulo de M.L. Andreasen sobre la última generación en un librito llamado Lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano. Y por supuesto están los clásicos. Purificar y concluir, Teología de la última generación en 14 puntos, de Larry Kirkpatrick. Estamos muy agradecidos de que hayan venido de Fresno Elian y Larry Piper, y también Daniel Mesa. Tenemos este otro clásico, Encuéntralo, de Rick Howard, y que trata sobre la iglesia emergente, y también Escalofrío, de Dave Fiedler. Tenemos además Adorando en el trono de Satanás, del pastor Esteban Borg. Esto me encanta. Me encanta todo. Y esto también. Una visión del cielo, de Christian Bedal. Él ha tenido un problema de voz. En caso contrario, nos habría cantado este fin de semana algunas de las canciones de este álbum, que es una autopista hacia el cielo. Christian nos trajo también El dilema de la distracción, que trata sobre la música y la adoración. Está disponible aquí. Hay muchos otros materiales. Tenemos un arsenal. En mi opinión, es el arsenal más importante reunido nunca. Además, este fin de semana hemos estado plantando semillas, ¿verdad? Lo hemos hecho en vuestros corazones. Tengo un joven amigo adventista que se aficionó a las semillas cuando tenía 15 años. Su nombre es Jerry Kettle. Y tiene una compañía de semillas. Yo conseguí varios cientos de catálogos en Petaluma, de modo que si planeáis plantar semillas en primavera, tengo este regalo para vosotros. Ellen White habla de la espiritualidad del jardín.
Además, ¿cuántos de vosotros tenéis el libro La mente de Cristo? Justo ahora estamos en producción. Nuestro artista gráfico es Dustin Butler, que está aquí con nosotros y es también codirector de Philippians 2:5 Publishing. Hemos traído como regalo para vosotros 1.500 copias de El misticismo moderno. Es una versión en miniatura del libro Escalofrío, de Dave Fielder. Quiero recomendar a un individuo al que, en muchos sentidos, considero el M.L. Andresen en la Iglesia Adventista actual. Él es escritor. Se trata del pastor Kevin Paulson. Él ha escrito mucho. Os animo a consultar en Internet todos sus libros. Hemos traído algunas copias de su libro Beyond Belief Reviewed. Quiero agradeceros por este tiempo usado para daros una pequeña idea de lo que tenemos. Tras la puesta de sol podéis venir a por vuestros regalos, así como el resto de material que tenemos disponible para que podáis edificaros vosotros y edificar a vuestros vecindarios. Muchas gracias, Dani. Muy bien, pondré el micrófono en su sitio. Caballeros, quiero agradecerles por haber venido y por los mensajes que hemos escuchado. Tenemos algunos invitados adicionales, Felipe, Ron Duffield y Dustin Butler. Creo que todos los demás han hablado, ¿verdad? Disculpad. Está también Allen. Perdóname, Allen. Lo que quiero hacer es ciclos de preguntas que hemos tenido en las distintas presentaciones. Plantearé 2 o 3 preguntas de cada presentación en cada ciclo. No quiero plantear todas las preguntas de, por ejemplo, el Evangelio, y luego quedarnos sin tiempo para la última sección, pues todas ellas son muy interesantes. Voy a comenzar con lo relativo a la presentación de anoche del pastor Mike Lambert acerca del Evangelio. Le agradecemos por ella, pastor. Haré las preguntas y puede responder usted o cualquier otro. ¿Están listos, caballeros? Comenzaré con esta, que es muy básica. Den una buena definición bíblica de Evangelio. ¿Alguien? Tomen sus micrófonos. Adelante, pastor Mike. La definición del Evangelio es importante porque si hay confusión en esos conceptos básicos, habrá errores en toda la cadena lógica que se deriva de ellos. Me gusta la sencilla definición de Romanos 1:16, donde Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que se trata simplemente del poder de Dios, el cual es suficiente para justificarnos completamente, santificarnos completamente y glorificarnos completamente. Y ese poder llega a los que creen. El amor de Dios es para toda la humanidad, pero el poder de Dios solo llega a los que creen. Cuando se habla de Evangelio, siempre pienso en Apocalipsis 14, donde se lo denomina Evangelio eterno. Se trata de un evangelio que se remonta al principio del todo, antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba en marcha cuando cayó la primera pareja. Y cuando pienso en los principios básicos del Evangelio, los veo en 4 sitios del mensaje del primer ángel. El primero es temed a Dios, que está en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo es darle gloria. Pero dado que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ha de haber una corrección. El pecado ha de ser eliminado, de modo que la justicia de Cristo pueda prevalecer. La hora de su juicio ha llegado, es sinónimo de la purificación del santuario. Ambas van juntas y entonces comprendemos la verdadera adoración, la cual nos es dada en la forma del sábado, para entrar en una vida de completa entrega, de modo que Dios pueda santificarnos y justificarnos.
Así que el Evangelio realmente es buenas nuevas, ¿verdad? Hay una pregunta que iba a plantear después, pero creo que lo haré ahora. ¿Cómo está conectado el mensaje del santuario al mensaje del tercer ángel en el Evangelio eterno? Adelante, caballeros. En alguna de las presentaciones hemos escuchado que la purificación del santuario celestial está conectada con la purificación del santuario en la tierra. En tanto estamos pecando, el carácter de Dios no es vindicado y sigue subiendo pecado al santuario celestial. Por tanto, ha de haber una purificación individual en cada uno de nosotros y está íntimamente conectada a la del santuario celestial. Cuando amputamos esta conexión, estamos despojando al Evangelio de su poder y estamos demorando la vindicación del carácter de Dios. No nos salvamos individualmente por esa vindicación, pero la conclusión del gran conflicto depende de ella. Eso es lo que Dios trata y ha tratado de hacer. La obra podría haberse concluido poco después de 1844. Estamos en 2015. Es mucha demora. La obra ha de concluirse en nuestros corazones. Adelante, Alan. Usa el micrófono que está tras el ordenador. La obra de Cristo en el lugar santísimo nos toma y nos restaura completamente a su propia imagen, lo cual significa separarnos de nuestros pecados, pero además Él hace la obra de mostrarnos los pecados que hemos cometido, pero de los que no somos conscientes. Yo le hablo a Dios y le pregunto si hay pecados no confesados de mi pasado. Esos pecados me aplastarán si permanecen tras el cierre del tiempo de gracia, cuando se haya clausurado el santuario. Yo le pregunto, Señor, ¿hay algo en mi vida de lo que no sé? Y quizá entonces recuerdo una historia. Cuando vivía en Texas, fui a dar un pequeño paseo con dos primos míos y se nos acercó otro niño de unos 9 años que iba lanzando al aire una moneda de $0,5. La moneda cayó, rebotó en la acera y mi primo puso su pie sobre ella. Nosotros fingimos que la estábamos buscando y cuando el niño se fue, mi primo cogió la moneda y nos la quedamos. El Señor me recordó eso hace unos 6 meses. Olvidamos muchas pequeñas cosas de nuestras vidas. Dios os recordará. Esos pensamientos, acciones o sentimientos incorrectos vendrán claramente a vuestras mentes y diréis al Señor, perdóname por ese pecado, límpiame de él, llévalo de mí. Y Él lo hace. Cuando se cierre la gracia, todos nuestros pecados habrán sido quitados, habrán sido confesados. Dios los habrá quitado, incluso si no podemos recordar alguno. De modo que Satanás viene a desanimarnos con nuestro pasado, aunque Dios se haya encargado de todo, ¿verdad? Vayamos con otra pregunta. Hay una expresión que usamos a menudo, pero queremos concretarla un poco. ¿Qué significa revestirse de Cristo? El pastor Mike está abriendo su Biblia. Quizá quiera compartir algo con nosotros. Bien, mientras busca al pastor Mike, quizá quiera decir algo algún otro. Alan. Jesús estaba a punto de volver al cielo y les dijo a sus discípulos, he solicitado un don del Padre para vosotros. El Espíritu Santo. Se trata del mismo Espíritu al que Jesús se sometió, que guió su vida, momento a momento,
que le dijo dónde encontrar a la mujer del pozo, o a la mujer sirofenicia, o a la hija de Jairo. Le dijo qué hacer en cada preciso instante. Cristo dijo que ese mismo Espíritu Santo lo había solicitado al Padre para nosotros, para ser guiados como Él fue guiado. Revestirse de Cristo es estar totalmente entregados, tener al Espíritu Santo viviendo nuestra vida, que será la vida de Cristo. El mismo poder, los mismos pensamientos, los sentimientos que Él tuvo se harán nuestros. Es como la vid y los pámpanos. Gracias, Alan. Adelante, Pastor Mike. La expresión revestirse de Cristo está en Gálatas 3:27, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La expresión original significa literalmente vestirse. Podemos verla en el Nuevo Testamento varias veces, y en este contexto significa ponerse las vestiduras que Cristo nos ofrece gratuitamente. Así que revestirse de Cristo, tal y como decía Alan, es desvestirse de sí mismo, morir al yo, para ponerse las vestiduras de la justicia de Cristo. No es una especie de yo reformado, sino la vida de Cristo completamente en mí. Es básicamente decir: Señor, tengo un problema, y soy yo. Cristo da un paso al frente y dice: tengo la solución, y soy yo. Así que nos desvestimos de nosotros mismos para vestirnos de Cristo, ¿verdad? Adelante, Alan. Sí, además en Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vemos aquí de nuevo el desvestirse del yo, pero hemos de analizar detenidamente lo que dice el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, en matemáticas, el orden es importante en algunas operaciones. Nosotros no podemos morir al yo, tenemos que ser matados, así que hemos de permitir entrar al Espíritu Santo y ser llenos de Él, de modo que sea purgado nuestro egoísmo. Si somos nosotros quienes nos vaciamos de nosotros mismos, corremos el riesgo de que el demonio que había vuelva con 7 peores que él y nuestro estado final sea peor que el inicial. Y francamente, eso es lo que está sucediendo en el otro lado de la moneda. Ese es el concepto de la iglesia emergente. Vaciar la mente, vaciarte de ti mismo. Es Cristo quien tiene que entrar para que nuestro egoísmo sea expulsado. Su justicia destierra toda la concupiscencia y basura que hay en nuestro interior. Dustin, querría añadir algo a lo que dijo el pastor Lambert sobre vestirse con la justicia de Cristo. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 366, leemos lo siguiente sobre las vestiduras de la justicia de Cristo y lo que conllevan. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. De modo que hay implicaciones en vestirse con la justicia de Cristo. Ella dice a continuación: Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. La justificación y el manto de la justicia de Cristo tienen más implicaciones de las que a veces pensamos. ¿Cuál era la referencia, Dustin? Mensajes Selectos, tomo 1, página 366. Muchas gracias. Quisiera pasar a la presentación que hizo anoche el pastor Priebe sobre 1888. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la versión de la justicia por la fe de la teología de la Reforma y la versión de 1888? Tal y como la presentaron Jones y Wagoner.
Hay dos o tres diferencias básicas. En la comprensión del Evangelio de la Reforma, a la que nos referimos como la de Lutero y Calvino como reformadores principales, siempre hubo una antítesis entre la ley y el Evangelio. La ley se veía como algo negativo, algo que solo nos conducía a Cristo en desesperación, mientras que el Evangelio salvaba. La ley y el Evangelio estaban en guerra. En el mensaje de 1888 el Evangelio siempre conduce a la ley. Nuestra necesidad nos conduce a Cristo y Cristo nos lleva a la ley capacitándonos para cumplirla. De este modo hay un matrimonio entre justicia y misericordia, entre ley y gracia. Eso no existe en la versión de la Reforma. Hemos de recordar que cuando Martín Lutero y Juan Calvino dieron sus mensajes, venían de grandes tinieblas. Apenas se entendía qué era la gracia de Cristo. Todo consistía en esforzarse y dar dinero para salvarse, y si ibas al purgatorio, ese dinero podía sacarte de él. Así que, al salir de esta época, ellos hicieron grandes avances en traer nueva luz al Evangelio y a la justificación, pero fue solo una luz parcial. De modo que, con Jones y Waggoner, se aportó una conexión muy especial entre ley y Evangelio. También una conexión muy especial entre justificación declarada y justificación experimentada, en la cual el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos hace nuevas criaturas y nos cambia desde el interior, lo cual, una vez sucede, hace muy fácil la santificación. Jones y Waggoner solían decir que era fácil salvarse. Lo que querían decir es que una vez experimentada la justificación, todo lo demás es fácil. La Reforma no tenía en absoluto esa clara comprensión. Muchas gracias, Dennis. Larry, hay que señalar además que los reformadores, entre los que destacaban Calvino y Lutero, eran muy agustinianos en su concepción de qué es pecado. Venían de grandes tinieblas. Dios los utilizó poderosamente, pero la doctrina agustiniana del pecado original impregnaba todo su pensamiento, afectando negativamente la obra de Dios en este aspecto particular. Ron, quisiera añadir que ha habido un movimiento en nuestra Iglesia que sugiere que el mensaje de Jones y Waggoner no era sino el Evangelio de la Reforma. Y he de decir que incluso el Evangelio que se presenta actualmente como de la Reforma es una perversión de lo que Lutero, Calvino y los otros reformadores enseñaban. Son conceptos evangélicos modernos. Podéis verlo en nuestros libros de historia y conviene conocerlo. El mensaje de Jones y Waggoner estaba en armonía con la purificación del santuario. Lutero nada sabía de eso. Esos poderosos sermones de Jones, de los que ayer hablaba Dennis Priebe, en los que se conectaba la purificación del santuario celestial con la purificación de nuestros corazones, no contenían un concepto conocido para los reformadores. No se les puede culpar por ello. Dios revela continuamente más luz y, por supuesto, en 1844 y 1888, Dios quería darnos más luz. Hablando de Jones y Waggoner, prueba su fallo espiritual, en ausencia de un mejor término, tras 1900, que el mensaje tenía fallos y les condujo a la apostasía. Tras 1888 hubo dos grandes problemas. El primero y principal es que la venida del Señor se ha retrasado más de 120 años por lo sucedido en 1888. Y el segundo es que los mensajeros que más claramente explicaron el mensaje de justicia por la fe aparentemente se desviaron. No somos sus jueces. El asunto es del Señor, pero humanamente hablando, la perspectiva no es buena. Lo creamos o no, ambos fueron influenciados por Kellogg, que tanto daño hizo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Waggoner tomó algunas de sus enseñanzas panteísticas y Jones su amargura. Ambos fueron conducidos en direcciones
completamente diferentes, pero no positivas. Ahora, ¿significa eso que el mensaje era erróneo? Los libros modernos os dirán eso. Los libros de historia que se escriben ahora os dirán que se desalentaron y abandonaron la fe porque su mensaje era aberrante, fanático e incorrecto teológicamente. Eso es lo que vais a leer en libros actuales. Pero hay algo muy interesante sobre este asunto. Ellen White no escribió a menudo sobre líderes de la Iglesia que pudieran desviarse hacia las tinieblas. Ella habla de eso de modo general. Ella dice que las luces más brillantes se apagarían, pero en cuanto a individuos específicos que pudieran perder el rumbo, en el año 1892, 4 años después de 1888, ella escribió unas increíbles citas. No tenían unos términos específicos. Jones y Waggoner estaban aún predicando el alma del mensaje de 1888 cuando ella escribió esta asombrosa declaración. Si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No. La respuesta es categórica. Podéis leerlo en Manuscript Releases, volumen 5, página 278. Y hay otra cita. Es muy posible que los pastores Jones y Waggoner puedan ser derrotados por las tentaciones del enemigo, pero de ocurrir así, eso no probaría que no habían recibido el mensaje de Dios, ni que toda su obra hubiese sido un error. Escuchad ahora la frase siguiente. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición? ¿Qué posición? Que su mensaje era un completo error, e incurrirían en un fatal engaño por no estar bajo el control del Espíritu de Dios. Esta referencia está en Manuscript Releases, volumen 1, página 143. Ambas citas las escribió en 1892, solo 4 años después de que el mensaje fuera dado por primera vez, y justo en los tiempos álgidos del mensaje, que fueron hasta 1897. Ella recibió de Dios un conocimiento que nos protegería hoy del fatal engaño that would protect us today from the very fatal delusion that is being promovido actualmente por reputados historiadores dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que su mensaje era erróneo, lo que los condujo a su desviación espiritual. Dios nos dio ayuda asegurándose de que no cometiéramos un error fatal hoy en día asociando su error humano con el mensaje dado por Dios. Muy bien, Dennis. Mike, quisiera añadir que el mensaje del Evangelio eterno en su pureza y simplicidad se sostiene por sí mismo independientemente de que aceptemos a Jones, a Waggoner o a quien sea, e independientemente de que lo acepten unos hombres. Ojalá lo aceptemos y vivamos en nuestras propias vidas, pero se sostiene por sí mismo. Para confirmar la veracidad del mensaje de Waggoner y Jones, sumándome a lo dicho por el pastor Priebe, 2 grandes obras salieron del mensaje de justicia por la fe de 1888. La primera fue publicada en 1892, El Camino a Cristo, la cual es la obra más autorizada sobre justicia por la fe. Leedla de nuevo. Tiene poder. Y la segunda es El deseado de todas las gentes, que es una especie de resumen en el que encontraréis toda la panorámica de la justicia por la fe, y ambas están edificadas sobre los cimientos de lo que Waggoner y Jones empezaron a predicar y finalmente aportaron en 1888. Sin entrar en historia, Ron Duffield sabe mucho más de eso que yo, la actitud influyó en que el mensaje no fuera aceptado por los líderes.
particularmente la actitud de Jones. Así que hemos de ser muy cuidadosos en cómo presentamos estos asuntos y actuamos con otras personas. Nuestra actitud ha de ser amigable y no conflictiva. Gracias. Nuestro tiempo va pasando. Pensábamos que no seríamos capaces de llenar 1 hora y 20 minutos, pero ya ha transcurrido casi la mitad. Así que pasaré a la siguiente sección de preguntas, carácter y perfección. De eso trató el tremendo sermón de esta mañana del Dr. Alan Davis. La primera pregunta es, ¿puede la última generación realmente alcanzar un carácter perfecto sin pecado? ¿Es realmente posible vivir sin pecar? Y nos referimos en particular al contexto de los pensamientos. A lo mejor quieres continuar tú, Alan, pues estabas hablando de eso esta mañana. Para contestar a esta cuestión empezaré con Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, ¿dónde comienza el pecado? En el corazón, en la mente. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras acciones empiezan en pensamientos. Ahora, ¿puede darse la perfección, el no pecar, especialmente en la última generación? Quiero volver al libro de Santiago. ¿Por qué? Hicimos un estudio bíblico en un pequeño grupo hace 1 año y medio y nos pareció que este libro es la carta a los 144.000. ¿Por qué digo esto? En Santiago 1.1 dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No había 12 tribus cuando él estaba escribiendo, había 2. Las otras 10 habían sido asimiladas por las culturas circundantes. Dice además en Santiago 1.18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este es de nuevo el lenguaje de los 144.000, y sucede así por todo el libro. Y yo me pregunto, ¿quién entendió y conoció mejor al Salvador que su propio hermano? Él lo había rechazado la mayor parte de su vida, pero ahora lo acepta y escribe probablemente la obra más definitiva de cristianismo práctico de las Escrituras. Juan también estuvo muy cercano a Cristo. En 1 de Juan 3 hay un texto algo delicado del que se suele decir que no significa realmente lo que significa. 1 de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Está aquí, en las Escrituras. Es tan claro como el día, y encontramos la práctica de ello en las cartas de Juan, Santiago y Pedro. Pablo es profundo. Y a veces difícil de comprender. Incluso Pedro así lo dice. Pero si queréis el cristianismo práctico más simple, fácil de entender, sin tener que comparar innumerables textos entre sí, leed la carta de Santiago, las 3 cartas de Juan o las 2 de Pedro. Son muy poderosas y es cristianismo práctico. Primera de Pedro 2, 21, 22 habla de Jesús como nuestro ejemplo. Dice así, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Felipe, tú no has dicho nada. Pasadle el micrófono, por favor. Al hablar de este asunto, a veces dudamos de qué es el Evangelio. Antes leímos en Romanos 1.16 que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Cómo puedo limitar el poder de Dios en mi vida? Es imposible.
Ellen White tiene una cita muy interesante que dice: el Señor os dará el triunfo, pues el Evangelio es el poder de Dios para salvación cuando está entretejido con la vida práctica, cuando es vivido y practicado. La unión de una obra semejante a la de Cristo para el cuerpo y para el alma es la verdadera interpretación del Evangelio. Tenemos aquí una comprensión holística de nuestro ser. Es la obra de Dios. Mi tarea es rendirme. Incluso eso Él lo hace en mí. Yo he de permitírselo. Y por la gracia de Dios, Él concluirá la obra que comenzó en nosotros. ¿Alguien más? Adelante, Alan. Cuando finalice la obra en el lugar santísimo, Jesús declarará: el justo sea justo todavía y el inmundo sea inmundo todavía. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tenía una naturaleza humana pecaminosa como la nuestra. Vivió una vida perfecta, sin tacha. Pero una cosa que ha de demostrarse aún, y que lo harán los 144.000, es que aquellos que han participado en el pecado, que tienen no solo tendencias al pecado, sino también hábitos desarrollados por el pecado, pueden ser restaurados del pecado tan plenamente que Jesús podrá poner un sello de aprobación. Podrá sellarlos y decir: no pecarán más, y vivirán en un ambiente con las peores condiciones de la historia humana. El Espíritu Santo se retirará y la maldad no tendrá restricción, y aún así los justos serán preservados por Dios, y Dios demostrará así que Él los puede restaurar aun habiendo participado del pecado y bajo las peores condiciones humanas. Se convertirán en un tipo del resto de todos los salvos. Cristo fue las primicias. Este remanente demostrará de nuevo que el poder de Dios es tan capaz y su plan tan exhaustivo que puede traer total reforma y restauración a las vidas de las personas para que puedan vivir la vida de Cristo bajo las peores condiciones, habiendo sido rescatados del pecado. Amén. Gracias, Alan. La siguiente pregunta es sobre el gran conflicto. ¿Qué propósito tiene el reflejar perfectamente el carácter de Cristo? Bueno, yo bromeaba cuando dije que estos caballeros se alinearon para llenar 1 hora y 20 minutos. Repetiré la pregunta para que tengáis un tiempo para pensar. ¿Qué propósito tiene el reflejar perfectamente el carácter de Cristo? Estoy asombrado. Adelante, Denis. Leímos antes una cita: el honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Ese es el propósito. No se trata de probar lo que yo puedo hacer, sino de probar que Dios es el hacedor de lo imposible. Tomar un grupo de pecadores que vivimos en una generación como la nuestra y transformarlos en gente que nunca más marchará por los territorios de Satanás. Es una promesa que parece imposible. Está en todas esas citas que hemos leído y en muchas otras del Nuevo Testamento. Vamos a tener que decidir si creemos a Dios o no. Él hizo la promesa. La experiencia dice que es imposible. La historia también. No ha habido jamás un movimiento levantado por Dios que haya cumplido este propósito. ¿Cómo podrá hacerlo Dios ahora con este movimiento y en este tiempo? Se trata de promesas imposibles bajo toda perspectiva humana, y tenemos que creer que la palabra de Dios es verdad, incluso cuando todos los demás indicadores dicen que eso no puede suceder jamás. Podemos ver estas promesas como destino final o como motivación. Cuando deseas ir a una ciudad, pero estás perdido en medio de la nada, al ver la estrella del norte y darte esta la dirección a qué seguir, ¿decides ir a la estrella del norte? Claro que no, solo te direcciona en la ruta correcta. Del mismo modo, se nos dice hoy en día que todas estas promesas de la Biblia no son destinos finales y que nunca las alcanzaremos, sino que son motivaciones, estrellas que marcan nuestra ruta en la dirección correcta. Dicen que no hay
que preocuparse por ellas, que solo son motivaciones para ir en la dirección adecuada, pero que nunca alcanzarás la meta. Y que Dios lo sabe. Eso es lo que se nos dice de estas promesas. Yo no creo que Dios haga jamás promesas que no exprese literalmente. Estas promesas son de destino final, no de estrellas. Nosotros hemos de planear llegar a donde Dios nos dice si es que creemos su palabra. Amén. Amén. Alan, hemos hablado teóricamente en muchos aspectos, incluso en esta última media hora. Vayamos a la práctica. ¿Qué se supone que puede hacer el Evangelio? ¿Cuál es su poder, en especial para nosotros como adventistas del séptimo día? Entendemos que estamos en el día de expiación antitípico. Hemos hablado de eso, de afligir nuestras almas, de ayunar y de orar. Todas esas cosas son fantásticas, pero ¿qué significan realmente? Significan, por ejemplo, que si estás mucho tiempo frente al televisor, lo apagues y lo tires. Si estás mucho tiempo en el trabajo, reduce tu horario. Si te priva de tiempo con el Señor, déjalo. Si tu salud no es buena, revisa lo que comes. Por la contemplación somos transformados, ya sea mediante los ojos, la boca o los oídos. Hemos de poner atención a qué música oímos y a qué leemos. Lo que sea. Hemos de tener mucho cuidado. Si empleas mucho tiempo en Internet, para. Deja Facebook si te quita mucho tiempo. Tienes que pensar en esto. Todos hemos de hacerlo, pues nuestro destino, nuestra vida eterna está en juego. Y no podemos distraernos en este tiempo de sellamiento. El Señor está preparando una generación final, la cual será la que haga la obra y demuestre que Cristo lo es todo en el individuo. Y puedo estar seguro de que Cristo no se distraería con tantas cosas que nos distraen hoy en día. Así que, yendo a la práctica, si algo inhibe tu relación con Cristo, haz como Él dijo. Si tu mano o tu ojo te hace caer, arráncatelo. Mejor es ir mutilado a la vida que perderla. Eso me recuerda a un capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro sobre los talentos. En él se nos dice que de todos los talentos que Dios nos da, el que más atención requiere es nuestro tiempo. Adelante, Pastor Mike. Hay algunas preguntas prácticas que podemos hacernos para tomar decisiones sobre qué ver o cuando el diablo nos llega con una tentación. Los pensamientos llegan y nuestra mente ha de tomar decisiones. Agradezco tus reseñas prácticas, Alan. Leeré también algunas preguntas prácticas que pueden sernos útiles. Cuando nos viene un desafío o un pensamiento, podemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús con este pensamiento? ¿Cuál es el origen de este pensamiento? ¿Está amparado por las Escrituras? ¿A dónde me conducirá? ¿Me llevará a donde quiero marchar en la vida? ¿Me elevará o me degradará? ¿Puedo compartirlo con alguien? ¿Encaja conmigo como seguidor de Cristo? Muy bien. Quisiera pasar ahora a 1957, pecado original y preguntas sobre doctrina. La primera pregunta que tengo es, ¿tenía la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde sus inicios y hasta 1950, una visión básicamente unificada sobre la expiación y la naturaleza de Cristo? Was the Seventh-day Adventist Church approach on the atonement and the nature of Christ essentially unified from the beginning of the church until 1950? Yes. Sí. Yes. Short and sweet. Sí, bueno y breve. That can be a short answer. La respuesta puede ser así de breve. También puedes explayarte.
Tengo otra pregunta en esta parte de 1957, pecado original y preguntas sobre doctrina. ¿Cuándo en el tiempo aparece la doctrina del pecado original? Creo que se refiere a cuándo en la historia. Y luego podríamos referirnos a cuándo en la Iglesia. Adelante, Larry. Fue desarrollada en los años posteriores al cierre del canon del Nuevo Testamento. Podéis verlo en los libros de distintos eruditos de entre los siglos II y IV de nuestra era. En el siglo IV, Agustín lleva la doctrina a su madurez. Ahora, el proceso de maduración puede producirse en los dos sentidos. Cuando madura, algo puede llegar a ser maravilloso o bien horrible. En este caso fue lo segundo más que lo primero. Sí, Ron, adelante. Permitidme volver, si no os importa, a la pregunta anterior, cuya respuesta corta fue sí. Tendría que haberlo dicho antes, pero el pastor Froome, en su diálogo con Barnhouse y Martin, sugirió que eran lunáticos marginales los que creían en la naturaleza humana caída de Cristo. El francés Jean Thurcher escribió un libro llamado Tocado con nuestros sentimientos, que señala claramente cómo la comprensión de la naturaleza de Cristo estaba unificada hasta los años 50, cuando comenzaron los diálogos con los evangélicos y tuvo lugar el cambio. Gracias, Ron. Hay otra pregunta. Leeré Salmos 51:5, que es un texto muy familiar. Dice así: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y leemos lo siguiente en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Enseñan estos dos pasajes la doctrina del pecado original? Permitidme abordar brevemente Salmos 51:5. Hemos de tener cuidado con las traducciones modernas. Algunas interpretan más que traducen, y la traducción literal es en pecado, no un pecador, como recogen algunas traducciones modernas. Así que, ¿qué significa que he sido formado en pecado y en maldad? Hay una ilustración que uso. Es posible que me la hayáis oído. En Londres, hace más de 2 siglos, había muchos huérfanos debido a las plagas. Para cuidarlos, alguien tuvo la brillante idea de llevarlos a una casa donde se les daría de comer, se les vestiría, educaría y cuidaría. ¿Cómo financiar esto? Se adiestraría a estos huérfanos para ser los mejores carteristas de Londres, de modo que cada día ellos obtendrían el dinero que los alimentaría, vestiría y educaría. Ahora, un bebé que naciera en esta casa no nacería en el hurto, no estaría rodeado de ladrones, no aprendería a ser un ladrón. ¿Cuándo se convertiría en un ladrón? Cuando tomase la decisión de salir y robar. Así que nacer en algo no significa ser un algo. Nacer en pecado no es nacer pecador. Nacemos en un mundo pecaminoso, con naturaleza pecaminosa, rodeados de pecado, que nos empuja a pecar. Eso no equivale a ser pecador, ni es lo que dice Salmos 51:5. ¿Alguna razón por la que el ejemplo es en Londres? Ah, por la historia. Lo pasaré por alto. Podría haber escogido Australia. Pastor Priebe, me gustaría que tomase de nuevo el micrófono, pues la siguiente pregunta es claramente para usted. La leo.
Hay una cita muy usada entre algunos adventistas implicados en el debate sobre el Evangelio. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 344, y habla de los canales corruptos de la humanidad, degradados y contaminados por el pecado. Esta cita se usa para enseñar el pecado original y la diferencia entre nuestra humanidad y la de Cristo. ¿Cómo entiende usted esta cita? No es una pregunta fácil. Efectivamente, Ellen White dijo en esa cita que nuestras mejores obras están tan contaminadas por pasar por los canales corruptos de nuestra humanidad que no pueden tener valor para Dios a menos que sean purificadas en la sangre de Cristo, en la que no hay mancha de corrupción terrenal. Algunos de los que enseñan un evangelio diferente han asumido que canales corruptos de nuestra humanidad se refiere a nuestra naturaleza caída. Esto significaría que nuestra naturaleza caída debe ser purificada constantemente con la sangre de Cristo para limpiar su corrupción. O, dicho de otro modo, nuestra naturaleza caída es pecado. Esto ha sido muy convincente para muchos y asumen haber nacido pecadores y tener canales corruptos. Voy a leer otra cita de Ellen White. Está en Manuscript Releases 1211. Dice así: Cristo tomó nuestra naturaleza, caída pero no corrupta, y no sería corrupta a menos que hubiese recibido las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Fijaos, su naturaleza no sería corrupta a menos que pecara. Que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las de Dios. Así que lo que ella está diciendo es que la palabra corrupción o corrupto no tiene que ver con naturaleza, sino con carácter, con las elecciones que hacemos, con creer a Satanás. Así que pienso que la cita apuntada es una de las que comentaba el pastor Kirkpatrick, en las que no es muy claro a qué se refería ella. En esos casos hemos de optar por el peso de la evidencia más que por una cita aislada. ¿No se referiría ella, con canales corruptos de nuestra humanidad, a nuestro carácter, el cual ha sido tan torcido por nuestros hábitos pecaminosos que, incluso ahora, cuando tratamos de hacer lo correcto, hay áreas escondidas del yo que no conocemos? Y esto ha de ser purificado con la sangre de Cristo. Pienso que canal corrupto aquí no equivale a naturaleza caída, sino a carácter caído. Carácter torcido. Y hemos de señalar aquí también que hay un cierre del tiempo de gracia. Ellen White tiene varias citas al respecto. El tiempo de prueba termina. La intercesión de Cristo cesa en el cielo. Testimonios, volumen 2, página 191. Escuchad esta. No habrá sangre expiatoria para purificar el pecado y la contaminación. Signs of the Times, 27 de noviembre de 1879. Que no haya sangre expiatoria significa que no habrá perdón de pecados. Si canales corruptos significa naturaleza caída, los mantendremos hasta que Jesús venga y necesitaremos sangre expiatoria para cubrirlos hasta que Jesús venga. Por tanto, no puede significar naturaleza caída. Ha de referirse a nuestro carácter, que será purificado antes del cierre del tiempo de gracia y ya no necesitará más sangre expiatoria. Es un pasaje difícil, pero creo que hay respuestas para él. Muy buen trabajo, Dennis. Gracias. Christian, hemos de tener cuidado. Algo que me enseñaron cuando comenzaba a estudiar la Biblia es lo que comentaba Larry. Cuando tenemos abundancia de evidencias, hemos de intentar no tomar un pasaje aislado para crear una doctrina sobre él.
Si tenemos una valla con 99 postes alineados, pero hay uno fuera de la línea, no usamos este último para fundamentar una nueva doctrina. No movemos toda la valla para alinearla con el poste aislado. Algo puede parecer no encajar en un pasaje concreto. En ese caso, admitamos que no podemos explicarlo completamente quizá, pero si todos los otros textos apuntan en una misma dirección, no debería abandonarla solo por un texto aislado que no puedo explicar. Cuidado con eso. Pasemos ahora a lo que llamamos nueva teología o teología híbrida. Quisiera comenzar con alguien que nos dé la definición de carnal. ¿Qué significa carnal, el ser carnal, la mente carnal? Romanos 7 y 8 lo explica claramente. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que extraemos del texto que carnal significa vendido al pecado, enemistad contra Dios y también muerte. De modo que, si interpretamos correctamente el Evangelio, carnal no puede referirse a la naturaleza con la que nazco. Cometimos un gran error en los años 1950 cuando conectamos la palabra carnal con naturaleza, apareciendo repetidamente la expresión naturaleza carnal en nuestras publicaciones. La Biblia usa mente carnal o carnal a secas y tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestro odio hacia Dios, hacia su ley, con estar vendido bajo el pecado. Hace referencia a mí como pecador. La Biblia habla del viejo hombre, que es carnal. Naturaleza carnal es una trágica unión de dos palabras que no deben ir juntas. Es correcto hablar de naturaleza caída o pecaminosa, pero no de naturaleza carnal. Pastor Mike, podemos añadir que 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias. Alan. Siempre tuve la idea de que la mente carnal es algo que tengo. También tengo naturaleza pecaminosa. Son cosas separadas. Al nacer de nuevo tomo la mente de Cristo en lugar de la mente carnal. No sé si tenemos esto en cuenta cuando hablamos de la naturaleza humana pecaminosa que Cristo tomó. Hace unos 30 años presencié en una reunión campestre a uno de los grandes predicadores sobre justificación. El día anterior había predicado sobre la naturaleza humana pecaminosa de Cristo. Así que alguien dijo, no puedo creer que Cristo tomara una naturaleza humana pecaminosa, pues en ese caso necesitaría un Salvador. Yo pienso que él se estaba refiriendo a que Cristo, además de tener naturaleza humana caída, tuviese mente carnal, la cual es enemistad contra Dios. La mente carnal no puede ser convertida. No es algo que tú puedas mejorar. Tenemos una naturaleza humana caída y una mente carnal. Así somos antes del nuevo nacimiento.
Al nacer de nuevo, aceptamos la mente de Cristo, la cual pasa a controlar la naturaleza humana caída. Pues ya no está la mente carnal. Cristo tuvo la misma naturaleza humana caída que yo, pero yo tengo mente carnal hasta nacer de nuevo. Yo puedo ser rescatado de la mente carnal. Muchos piensan que la naturaleza humana caída de Cristo equivale a mente carnal. Eso implicaría que Cristo estaría en enemistad contra su Padre. No es así. Cristo nunca tuvo tal enemistad. Él nació como nosotros en el nuevo nacimiento. Mi nacimiento inicial no es bueno. Yo necesito nacer de nuevo. Por eso Jesús habló de nacer de nuevo, lo que equivale a sustituir la mente carnal por la mente de Cristo, la cual nos da la victoria. Gracias, Alan. Solo unas pocas horas antes de que Jesús entrase en la fase final de sus sufrimientos, en el Getsemaní y luego en el Calvario, Él dijo: «Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí». ¿Quisierais comentarlo? Jesús sabía perfectamente quién era el que venía y dijo: «Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí». ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Creo que lo que ha dicho Alan es muy interesante y de mucha utilidad. En la carta a Baker, en la que Ellen White habla de las propensiones, está la misma cita: «Él nada tiene en mí». Y a continuación ella dice: «Nada hay que responda a la tentación». Ni en una ocasión cedió, ni una vez pasó Cristo al terreno de Satanás. Y en El deseado de todas las gentes, página 123, dice: «No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación». Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fijaos, nada había en él, no respondió, no consintió y no cedió. Y creo que no incluí esto en mi presentación. Pero fijaos en lo que dice Ellen White sobre las propensiones en el Review and Herald del 24 de abril de 1900. No necesitamos retener ni una propensión pecaminosa. Esa frase os la podéis escribir en la pared de casa. Para mí es extremadamente alentadora. Es el lenguaje de Ellen White al hablar de propensiones. No hubo nada en Jesús que respondiese, y así puede ser también con nosotros. Yo lo creo. Hay otra cita que he encontrado en el Review and Herald del 8 de noviembre de 1887. Dice así: «Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: «Viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí». De modo que ese «nada tiene en mí» no se refiere a naturaleza. Suele decirse eso para aseverar que tenía una naturaleza no pecaminosa. Ahí no habla en absoluto de su naturaleza, habla de sus pensamientos, de deseos con los que concedemos a Satanás un asidero en nosotros, de modo que tiene algo en nosotros. Pero Cristo no le permitió tener un asidero en él, de modo que nada tenía en Cristo. Y Ellen White dice que nosotros podemos tener esa misma experiencia. Sumándome a lo dicho, Ellen White habla del concepto de apetito. No referido solo a lo que comemos, sino también a lo que miramos, escuchamos y hacemos. Y hasta que permitamos al Espíritu darnos la victoria sobre el apetito, no tendremos victoria sobre las bajas pasiones. Es en ese orden. Hemos de recordar que el apetito es crítico y lleva de vuelta a la mente carnal. Hemos de tener el apetito bajo control, de modo que no seamos dominados por las pasiones. Christian,
El pastor Larry leyó de la página 123 de El deseado de todas las gentes. Leeré la última frase y también las siguientes, pues son muy poderosas. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Así que todo es un asunto de fe en Cristo, pues Él ya venció, y Él pudo vencer porque su voluntad estaba perfectamente unida a la de Dios, el cual no puede no vencer. Amén. Avancemos. Nuestro tiempo pasa. Las respuestas son muy buenas. Pasemos a otra pregunta. ¿A dónde llegaré si, siendo adventista del séptimo día, sigo una teología evangélica? ¿Cuál será la consecuencia lógica? Puede responder cualquiera. Adelante, Dennis. Si seguimos una teología evangélica, no hay expiación final. Cristo no está en el lugar santísimo. No hay cierre del tiempo de gracia. No habrá 144.000. La vindicación del carácter de Dios carece de sentido y todo el adventismo se ha esfumado. Ese es el problema de la teología evangélica. Hemos de darnos cuenta del abismo existente entre el evangelio evangélico y el evangelio adventista. Se ha descrito el camino a Cristo como la mejor expresión del mensaje de 1888 y, desde luego, lo es. Cuando se le dio el camino a Cristo al Dr. Barnhouse, el editor de la revista Eternity, este escribió un artículo sobre el libro en su revista. Fue en 1950 y dijo lo siguiente: el libro es falso en todas sus partes, lleva la marca del anticristo, es satánico. Esa es la diferencia entre el evangelio evangélico y el adventista. El libro El Camino a Cristo es totalmente repudiado por el evangelio que está afianzándose hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El evangelio evangélico contiene todos los puntos defendidos por Desmond Ford: pecado original, naturaleza de Cristo no pecaminosa, justificación declarada y pecado hasta que Cristo venga. Eso se enseña ampliamente hoy en día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y eso es el fin del adventismo. Muy concluyente, Dennis. Gracias. Ron, quisiera añadir algo a la referencia del pastor Pieve al artículo de Barnhouse en la revista Eternity de junio de 1950. Suele decirse que evangélicos y adventistas creemos en el mismo Cristo. Barnhouse dijo esto en su artículo: sabemos que esta escritora, Ellen White, no habla del mismo Cristo del que habla la Biblia. Esa era su visión de la Biblia. De modo que es verdad que el Cristo del que hablan los evangélicos no es el mismo Cristo que vemos los adventistas en las verdades fundamentales que Dios nos dio. Así que cuando decimos simplemente levantemos a Cristo o Cristo lo es todo, y no diferenciamos entre el Cristo del evangelicalismo y el Cristo que de veras está en la Biblia, nos estamos abriendo a todos los errores que vemos hoy en nuestra iglesia. Gracias, Ron. Larry. Siento decir que estoy de acuerdo con lo dicho. Colin Standish hizo una fantástica distinción de mucha utilidad. Hay partes del evangelio evangélico que son verdad. Tenemos creencias en común, pero Colin Standish dijo que hay una diferencia
entre verdad preciosa y verdad presente. Creemos algunas cosas en común con los evangélicos, por lo que nos alegramos. Barnhouse no fue necesariamente su mejor representante. Estamos de acuerdo en muchas cosas con otros cristianos. Pero, como dijeron el pastor Pieve y el hermano Duffield, ellos, por ejemplo, no consideran la expiación final. Mantengamos la verdad preciosa en tanto esté confirmada por las Escrituras, pero si no levantamos la verdad presente, no realizaremos el propósito que Dios tiene para nosotros en el presente. Gracias. Pasemos a la penúltima sección, la cristología de Ellen White desmitificada. Quizás debas contestar tú, Larry. La pregunta es, ¿podría explicar el uso de Ellen White de los términos propensiones, tendencias, encarnación y naturaleza pecaminosa? Eso llevaría 1 hora. Tú tienes 7 minutos. Adelante. El uso que hizo Ellen White no es necesariamente el que otros han hecho de sus citas. Cuando ella dijo: no necesitamos retener ni una propensión pecaminosa, podemos ver al menos que ella se está refiriendo a algo que puede ser eliminado. El mensaje fundamental de mi presentación es que hay que mirar por toda la Biblia y por todos los escritos de Ellen White. En una carta privada, como es la carta Baker, puede faltar información, no es fácil evaluar solo a partir de ella. A partir de las evidencias que hay en la carta, solo podemos conjeturar. Lo que veo en el espíritu de profecía sobre propensiones es que es algo que puede ser eliminado, que no necesitamos retenerlas y que puede ser así si así lo elijo. Gracias. Dustin, me sumo a lo dicho. Si propensiones pecaminosas equivale a naturaleza pecaminosa, Ellen White estaría diciendo que no necesitamos retener nuestra naturaleza pecaminosa, lo que implicaría que ella creería en la carne santificada. Pero sabemos que ella dijo claramente que la carne santificada era un error. Estoy seguro de que muchos de los presentes han sido acusados de creer en la carne santificada por gente que no comprende este concepto. La carne santificada implica, en esencia, que no se puede vencer el pecado con naturaleza caída, que Jesús no tenía naturaleza caída y que si queremos andar como Él anduvo, necesitamos desprendernos de nuestra naturaleza caída. Así que la única diferencia entre el movimiento de la carne santificada de hace un siglo y el del adventismo evangélico de hoy en día es que este último posterga la carne santificada después del cierre del tiempo de gracia. No era así en el movimiento de hace un siglo. Los adventistas evangélicos piensan que la declaración de Cristo de que el que es santo sea santo todavía les hará, de alguna manera, mágicamente y contra su voluntad, no pecar. Gracias, Dustin. Otra pregunta sobre la cristología de Ellen White desmitificada. ¿Cuáles son los mejores métodos de interpretación bíblica? Esta pregunta sería buena para rematar este apartado. Necesitamos entender la Biblia. Quizás quieras contestar tú, Larry. ¿Cuáles son los mejores métodos de interpretación bíblica? La interpretación bíblica adventista del séptimo día de siempre ha sido el método histórico gramático, basado en interpretación literal. Actualmente hay presiones en contra. Incluso mientras hablamos estarán preparando páginas en Berrien Springs, que imagino serán contrarias a lo que hemos estado hablando estos días. Y esto está relacionado con la hermenéutica. Los problemas con preguntas sobre doctrina y con las propensiones no son atribuibles a Ellen White, sino a malas prácticas hermenéuticas. Eso es lo que sucede en preguntas sobre doctrina, aunque el libro también contiene buenas cosas.
Necesitamos ser verdaderos. Si abandonamos la Biblia, no tenemos nada y nunca concluiremos la obra de Dios. Hemos de ser cuidadosos en cómo interpretamos la Biblia. Dios edificó esta iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, y sin la Biblia no tendremos respuestas a ninguna de las preguntas que hoy se han planteado. Felipe, yo apelaría al mandato sobre mandato, línea sobre línea. Los textos claros han de definir a los que no parecen claros. Pondré un ejemplo de mi propia experiencia. Algo en lo que me atasqué en la universidad fue el pecado original. El Salmo 51 no me quedaba claro. Lo que leía en algunas versiones me parecía que hablaba de pecado. Pero me topé con una cita del Espíritu de Profecía por la que alabo al Señor. Está en el conflicto de los siglos y dice que la única definición de pecado dada en la Biblia es la que aparece en 1 de Juan 3:4. ¿Cómo puedo entonces considerar cualquier otra definición? Todos los otros textos que parecen definiciones son solo amplificaciones de esta definición básica. Así que hemos de dejar que los textos claros y las citas claras del Espíritu de Profecía interpreten las que no parecen tan claras. ¿Algún comentario final? Sí, Pastor Mike. El método histórico gramático dice, en resumen, que tomemos el simple significado literal del texto. Así que cuando Jesús dijo que amásemos a nuestros enemigos, ¿qué pensáis que estaba diciendo? En el escenario profético, la propia Biblia explica el significado de los símbolos, de modo que la Biblia se explica a sí misma. Todo lo proveniente de la cultura, ciencia o de la experiencia personal son cosas utilizadas en el método histórico crítico para adentrarse en el texto y decidir lo que éste significa. Pero dijimos que la Biblia se explica a sí misma y, propiamente entendida, la Biblia se adentra en la ciencia y muestra lo que es la verdadera ciencia. La Biblia se adentra en la cultura para cambiarla a mejor. La Biblia se adentra en nuestras experiencias humanas y cambia nuestros corazones. Gracias. Me acaban de decir que tenemos 10 minutos más. Los usaremos con vuestro permiso. ¿Podéis continuar? Hay un nuevo método promoviéndose en la división norteamericana. Se llama método histórico-cultural basado en el principio. Este método está implicado en otros asuntos que está enfrentando la Iglesia y que serán tratados en San Antonio. Este nuevo método permite básicamente que la cultura prevalezca. Si somos el pueblo de la Biblia, avanzaremos. Si somos un pueblo de la cultura, mirad a vuestro alrededor a iglesias como la luterana o la presbiteriana. Si Dios permite que estemos aquí dentro de 20 años, esas iglesias ya no serán tales. Están en un absoluto declive. La cultura se las está comiendo. La cultura es la que manda, y me refiero a asuntos tales como el matrimonio homosexual u otros similares. Si queréis observar esas iglesias, hacedlo rápidamente, pues están esfumándose. Todo por apartarse de las Escrituras. Y está también la interpretación postmoderna. El método histórico crítico cobra auge en la Edad Moderna, en la que se confía en la razón, de modo que podemos razonar que no se cruzó el Mar Rojo, que eso no puede suceder, y que tendrá un significado espiritual. Pero lo que estamos encarando en estos tiempos, lo que se enseña a nuestros jóvenes en colegio y universidad es la teología postmoderna. La base del método histórico crítico era el escepticismo. Abordar la palabra con la duda en vez de con la fe. Así nos cuestionamos el cruce del Mar Rojo, que Jesús caminara sobre el agua o que Jonás fuera tragado por el gran pez.
Así que el principio de la duda se ha expandido. Pero ahora el método histórico crítico está en declive y tenemos el postmoderno, que es el que nosotros y nuestros jóvenes escuchamos hoy en día. En él ni siquiera se confía en la razón. Se empezó por no confiar en las Escrituras, en la revelación de Dios. Luego se deja de confiar en la razón. ¿Qué nos queda? Confiar en mi experiencia. Es lo último que nos queda. Esa es mi verdad y tú tienes tu verdad. Pero ¿hemos tenido experiencias en la vida? ¿Alguien aquí siente que pueda confiar en sus experiencias humanas aparte de Dios? No lo creo. Así que, sea con el escepticismo del método histórico crítico o con la experiencia del postmodernismo, lo que se tiene es nada. ¿Cuál es la solución? La misma que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamada a difundir durante tantos años. Este libro, la revelación de Dios a su pueblo para estos últimos días. Así que volvamos a la palabra. Estoy hablando demasiado. Está bien, Larry. Eso es importante. La Biblia dice en Isaías 1:18, razonemos juntos. No dice sintamos juntos. Eso es el postmodernismo. Pero, abordando otro asunto, Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muchos dicen que no debe darse nombres, pero Pablo dice que sí se debe, porque ¿cómo saber de quién apartarse si no? Así que voy a ser un poco incisivo. El individuo ya no está vivo, pero ¿sabéis de dónde viene todo esto? ¿Quién comenzó realmente este movimiento? Probablemente fue uno de los más queridos teólogos, autores y profesores que la Iglesia haya visto. Me refiero al doctor Ed Heppenstall. Fue profesor de teología sistemática en la Universidad de Andrews en los años 1950. Su influencia permeó a Desmond Ford y a muchos de nuestros antiguos presidentes de la Conferencia General. Uno de ellos peleó verdaderamente con Heppenstall y estaba en el lado correcto, pero cuando se le dio el seminario, estaba en el lado equivocado y llegó a ser presidente de la Conferencia General. No daré su nombre en este caso porque aún vive. Pero diré que el Dr. Heppenstall fue valorado como el autor número 1 de entre todo el adventismo del séptimo día. 2 veces más que Ellen White. Pensad en la influencia que él ha tenido y cómo eso está permeando. Y tenemos a todas esas personas que pasan por el seminario y salen al otro lado. Entran supuestamente entendiendo lo que creen y salen sin saber qué creer o creyendo algo contrario al adventismo del séptimo día histórico. Y de nuevo he de ser incisivo. Si no abrazamos los mensajes que habéis oído aquí estos 2 últimos días, no podemos llamarnos de veras adventistas del séptimo día. En el mejor de los casos, podríamos llamarnos vegetarianos del sábado. Porque un guardador del séptimo día es alguien que comprende la justicia de Cristo y cómo le es imputada e impartida. Porque, en última instancia, nuestra labor es consumar la tarea así como Dios consumó esa. He de añadir algo a eso. No culpemos de todo al seminario. La mayoría del daño teológico se está haciendo actualmente a nivel preuniversitario, donde las mentes son moldeadas antes de llegar al seminario. Eso es mucho más grave que lo que sucede en Andrews. Muy bien, hay otra pregunta que quizás sea la última. En el último año se han escrito varios artículos que sugieren que el Proyecto One es el nuevo mensaje de 1888 para el siglo XXI. ¿Es esto verdad o no? ¿Por qué?
Disponemos de casi 4 minutos. ¿Ron? Okay. Lo intentaré. La pregunta es muy oportuna. Este asunto lo han suscitado varios artículos de este último año que sugieren que el Proyecto One es el nuevo mensaje de 1888. Creo que la idea viene del hecho de que el más preciado mensaje era levantar a Jesucristo, y supuestamente esta es la semejanza. Pero permitidme hacer 2 comparativas. En 1888, debido a la polémica suscitada, Jones y Waggoner dieron un sermón en el que simplemente leyeron 16 pasajes de las Escrituras. Les llevó 1 hora leerlos a uno y otro alternativamente. 67 años después, Artie Nash evocaba aquel evento recordando que durante toda 1 hora, sin una sílaba que no fuera de la Biblia, la audiencia permaneció en silenciosa quietud. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso sucedió en 1888. En contraste con eso, y como ejemplo, hay 3 miembros muy implicados con el Proyecto One que pertenecen a un grupo llamado Big Face Grace. Si no conocéis esto, id a YouTube y escribid Big Face Grace. Solo os llevará 5 segundos daros cuenta de que esto no puede compararse en absoluto con el mensaje de 1888. Se trata de un grupo de rock. Eso no es lo que necesitan nuestros jóvenes. Os daré otro ejemplo. En 1889 y los 2 años siguientes, Ellen White, Jones y Waggoner hicieron giras, y hay ejemplos de los reavivamientos que tuvieron lugar con este mensaje. Si queréis ver cómo obra este mensaje en las vidas de los jóvenes, podéis leer los ejemplos. Os pondrán la carne de gallina. Os leeré uno en el que Ellen White recuerda una de estas primeras reuniones campestres o eventos que tuvo lugar en enero de 1889 en el Lancaster College en Massachusetts. Dice así: estábamos haciendo labor en América y todos los jóvenes de nuestro colegio en South Lancaster, Massachusetts, se convertían. Simplemente les contábamos la historia de la cruz y que vinieran a Jesús tal y como estuvieran. Un poco más adelante dice: la gloria de Dios entró en aquella reunión. Parecía a veces al principio de la reunión que la gloria de Dios estaba a punto de derramarse sobre nosotros. No venía solo a unos pocos, sino que en ese momento, como un maremoto, se propagaba a la congregación. Y qué momento de regocijo. No había demostraciones salvajes, pues alabar a Dios no conduce a eso. Nunca oímos de cosas semejantes en la vida de Cristo: saltar, chillar y gritar. No, la obra de Dios apela a los sentidos y a la razón de hombres y mujeres. Fue en 1889 y lo comparo a los saltos, gritos y chillidos de Big Face Grace, cuyos miembros forman parte del Proyecto One, y os digo que no hay comparación posible. Sí hay entre ellos gente sincera, que creo quieren levantar a Jesús, pero hay un vacío, una confusión, que es el resultado de la teología que durante años ha estado entrando en nuestra iglesia. No quiero condenar a todo aquel que busca algo mejor, pero desde luego el Proyecto One no es la vía. Ese proyecto emana directamente del Evangelio evangélico. Muchas gracias, caballeros. Antes de concluir, Danny tendrá unas palabras. Adelante, Danny. Alabado sea el Señor. Quisiera que se pusiese en pie José Alvarado. Es su cumpleaños. Él voló desde Calgary, en Alberta. Él se dio a sí mismo el regalo de cumpleaños de estar aquí. Animo a todos a regalaros todos los días un regalo de cumpleaños. Investigad sobre esto, estudiadlo por vosotros mismos. Saludo también a su esposa, Carla, que vino con él.
Acaba de surgir una nueva organización, Última Generación para Cristo. ¿Estáis contentos? Si os gustaría este tipo de actividad en vuestra iglesia, llamadme al 805-729-1754. Es mi móvil. También podéis llamar de cualquier parte del globo al 707-462-3080, donde os atenderemos muchos de los presentes en esta mesa. Lo haremos sobre la marcha. Orad por nosotros. Nos gustaría tener de 100 a 150 personas de todo el mundo formando equipos en cada división. Gracias por vuestro tiempo. Gracias, Dani. Gracias, caballeros. Agradecemos vuestro tiempo y vuestras aportaciones. Y antes de finalizar con una oración, quiero agradecer a nuestro equipo audiovisual que ha hecho un formidable trabajo. Los que están aquí y los que están detrás de las escenas, muchas gracias. Gracias a las damas que han preparado el almuerzo. Y mi esposa está aquí para recordarme si me dejo a alguien. ¿Falta alguien, Helen? Gracias a todos por venir. Estoy seguro de olvidar algo o alguien, pero en cualquier caso confiamos en que hoy haya sido un día de gran bendición para vosotros. Dani, ¿sabemos cuándo estarán disponibles estos DVDs y todo lo demás? Pasa aquí al micrófono. Es nuestro plan poner todo esto en producción. Tenemos un equipo de medios, tenemos editores y pondremos esto en un pack que intentaremos distribuir mundialmente. Por supuesto, habrá uno para la Iglesia Central de Sacramento. Una última cosa. Vamos a hacernos una foto de grupo. Los que tengáis cámara en el móvil podéis hacer una foto también. Nos gustaría guardar lo de hoy en nuestras memorias. Muy bien, concluyamos con una oración. Inclinemos nuestras cabezas. Padre amante que estás en los cielos, te damos las gracias por este tiempo tan especial. Hemos podido, en camaradería, abrir tu palabra desde anoche. Han transcurrido 24 horas y ha sido una rica fiesta de verdad, y te agradecemos por ello. Gracias a nuestros oradores, algunos de los cuales han venido de muy lejos. Agradecemos también a esta pareja que ha venido desde Canadá a estar con nosotros. Bendícelos a ellos y a cada uno de nosotros. Despídenos ahora con tu bendición. Te pedimos que lo que hemos escuchado aquí prenda una chispa de fuego en nuestros corazones y, por encima de todo, un deseo de leer la palabra de Dios, de comprender la palabra de Dios. Pedimos que nos des una imagen de Jesús en toda su justa belleza, que tengamos hambre y sed de ello y que en fe lleguemos a creer, que en tanto te buscamos con todo nuestro corazón, hagas de ello una experiencia viva y real. Gracias por la promesa, gracias por la realidad que traerás a nuestras vidas si te las entregamos en el nombre de Jesús. Gracias en el precioso nombre de tu maravilloso Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.